Compañeros estudiantes de esta Casa de Estudios Superiores, como lo es Universidad Rural de Guatemala, es un verdadero privilegio, es un verdadero gusto que usted nos permita la oportunidad de brindarle esta formación académica que es importante para cada uno de ustedes y nos complace, nos da mucho gusto, mucha alegría el poder saludarles, el poder darles la más cordial bienvenida a este su curso denominado Educación Popular. Este curso es parte del pensum de la carrera de Trabajo Social y se identifica con el código FE 482. En esta oportunidad corresponde la semana de trabajo número 1 de aproximadamente 16 semanas, en la cual pues déjenme comentarles que tenemos la oportunidad de obtener en esta fecha 100 puntos. A partir de hoy, entonces, cada uno de ustedes tiene 100 puntos y debemos de mantenerlos, ¿verdad? En este sentido, pues, en la próxima sesión se desarrollará el desglose de cada uno de las diferentes fracciones, de las diferentes partes que cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de irse ganando esos cursos, perdón, esos puntos en cada curso. Pues en ese sentido, entonces, me complace a través del curso de educación popular abordar el tema la educación popular, una herramienta para los caminos de transformación social. Les saluda Josué Nehemías Carrillo Díaz como su facilitador. Si usted nota, pues soy de profesión ingeniero egresado de esta casa de estudios superiores. Bendito sea Dios, pues tengo la oportunidad desde el año 2015 de impartir docencia y la verdad es de que han sido muchas y gratas experiencias. Sin embargo, pues debido a las circunstancias, debido a las condiciones en las cuales pues nos vemos inmersos y nos vemos afectados como población guatemalteca, relacionado a la pandemia del COVID, pues se optó por esta alternativa de clases virtuales. Sin embargo, su servidor pues también estudió una maestría en esta casa de estudios y otra maestría en otro centro de estudios superiores, en la cual pues la educación virtual es una modalidad que definitivamente requiere que cada uno de nosotros, en primer lugar, tenga interés, esté motivado, esté interesado, sea un poco disciplinado en el tema de poderse sentar, de poder estar ubicado en algún lugar, poder tomar apuntes, poder tomar notas de elementos importantes que de alguna manera van a cobrar interés en la vida práctica de cada uno de ustedes. Así que, pues en este sentido, cuento con esa característica, digamos, ¿sí? En la cual pues he facilitado diversos cursos en esta casa de estudios superiores y también he sido docente en línea, ¿verdad? Tengo la oportunidad de elaborar para el Ministerio de Educación, ya con más de 16 años de experiencia. Entonces, eh, estamos inmersos dentro del sistema y este curso es uno de los cursos que realmente viene a resaltar esa parte interna, esa parte que cada uno de nosotros pues tiene la oportunidad de dar a conocer a las demás personas. La educación popular, realmente todos hacemos educación popular, pero vamos a conocer a qué se refiere educación, qué es la educación popular, cuáles son las características y cómo incide en el trabajo social. Sin embargo, es necesario conocer entonces algunos aspectos que son importantes para cada uno de nosotros con un breve recordatorio. Es una información importante en la cual se desglosa o se detallan todos aquellos cursos que forman parte del tercer semestre, en el semestre en el cual usted está, donde usted va a anotar cada curso.
Y esto lo hace usted a través de un formulario de asignación de cursos. El formulario tiene un código F0306-2019-01. Sin embargo, pues se tiene como límite para entregar este formulario hasta en la fecha 8, es decir, el próximo martes. Yo le sugiero, si no lo ha hecho, que lo haga lo antes posible, que se acerque a la sede académica donde usted está inscrito y pueda entonces solicitar su formulario. En algunas oportunidades también ya el formulario lo llevan impreso, ¿sí? Lo normal es de que pues este formulario se llene con su puño y letra. Sin embargo, pues está ahí la oportunidad, ¿verdad? De que usted se pueda acercar y pueda asignarse los cursos como corresponde. Entonces se tiene hasta la fecha 8 de febrero para poder inscribirse de manera formal al semestre que le corresponde, ¿sí? Este formulario es como el que aparece en nuestra pantalla, en el cual pues lleva un correlativo, ¿verdad? Que es nuestro número de carnet con la sede académica, el año y el correlativo de la inscripción, el, la sede académica, el título que se posee, dónde fue extendido, los cursos que se va a asignar, el semestre, la carrera, en fin, contiene datos importantes de cada uno de ustedes en el cual pues deben de asignarse su curso de educación popular. Es como una información importante, recordatorio. En la próxima sesión, como les comentaba, haré un desglose de los 100 puntos, ¿sí? De esos 100 puntos que cada uno de nosotros tiene en la presente fecha. La idea acá es mantenerlos y pues poder aprobar este curso con la mayor nota posible. Muy bien, en este sentido, entonces, compañeros, pasamos ya a abordar directamente nuestro objetivo de clase. Este objetivo, entonces, es reconocer la educación popular como una herramienta importante para el trabajo social. Yo les invito a que en conjunto podamos hacernos propio este objetivo y lo podamos entonces de alguna manera retener en nuestra memoria para poderlo aplicar en su momento cuando ya tengamos el contacto con nuestra sociedad o con la sociedad en la cual nosotros nos vamos a desarrollar. Acá la idea, el objetivo es reconocer, darle ese valor, darle ese reconocimiento a la educación popular como una herramienta para el trabajo social, una herramienta de transformación. Porque dicho sea de paso, nosotros tenemos la oportunidad día a día de poder transformar nuestro entorno. Usted y yo tenemos la oportunidad al momento de abrir nuestros ojos, que dicho sea de paso, pues es de mucha alegría y de mucha satisfacción el contar con un día más de existencia. Es de agradecerle a Dios por ello. Y bueno, debemos de iniciar con buena actitud. La actitud entonces nos va a permitir transformar nuestro día, ¿sí? Pero requiere que nosotros tengamos esa situación muy interna, que tengamos esa inquietud y que de alguna manera pues estemos motivados para irradiar buenas vibras a las demás personas. Muy bien, entonces al conocer nuestro objetivo, pues encontramos definiciones acerca de educación. De alguna manera, todos los seres humanos tenemos educación, hacemos educación. Pues uno de esos múltiples énfasis, una de esas múltiples definiciones de educación nos dice que es la formación. Por lo tanto, debemos de estar formados, ¿verdad? Es esta formación destinada a desarrollar esa capacidad. ¿Qué capacidad? Número uno, la intelectual. El intelecto, nuestra inteligencia, nuestro IQ. Esa capacidad moral y esa capacidad afectiva de las personas.
de acuerdo a la cultura y las normas de convivencia de sociedad a la que pertenece. Dicho en este sentido, entonces, cada uno de nosotros pertenece a una cultura. ¿Sí? Cada uno de nosotros pertenece a una cultura y en esta cultura hay normas, hay reglas de convivencia, ¿sí? Que de alguna manera rigen nuestro comportamiento. De alguna manera, entonces, nosotros nos vemos inmersos en una sociedad. De hecho, el ser humano es sociable, debe de vivir en sociedad. Y bueno, al vivir en una sociedad, la sociedad incide en una persona individual y también una persona individual puede incidir en otra persona o en otras personas. ¿Ya? Al momento de convivir, al momento de relacionarse, entonces se tiene la oportunidad de la convivencia y de alguna manera se incide. Pues en este sentido, si usted actúa con buena vibra, con buena actitud, con los deseos de hacer siempre bien las cosas, eso se va entonces a transmitir en quienes le rodean. Por lo tanto, es una capacidad que se va adquiriendo, ¿sí? Hay muchos conocimientos que nosotros podemos adquirir. Esos conocimientos entonces forman parte de nuestro intelecto. Pero también hay otros aspectos, hablando en el tema moral, de muchos valores, ¿sí? Valores que han sido inculcados por nuestra sociedad y también de manera afectiva para con las demás personas. La educación inicia en el hogar. En los centros académicos solo se refuerzan esos valores, ¿sí? Pero la educación inicia en el hogar. El conocimiento inicia en el hogar. La práctica de valores, la práctica afectiva, la convivencia, el amor, entre muchos otros valores, inician en el hogar. Por lo tanto, la casa, el hogar, es nuestra primera formación que se recibe. Y hablando en el tema cultural, para poner un ejemplo, es que en nuestra sociedad, de repente, cada uno de nosotros podemos observar que en los varones es común el cabello corto. ¿Sí? En el caso de las damas, el cabello largo. En nuestra sociedad, de repente, lo común, lo que nos rige, lo que nos manda, esas normas de convivencia, esas reglas de conducta, es que, por ejemplo, los tatuajes no son muy bien vistos, ¿sí? Mientras que en otros ambientes, en otros lados, en otras culturas, en otras sociedades, un tatuaje es algo normal, es un arte, ¿sí? Y el tatuarse no tiene nada de malo, pero en nuestra cultura quizá sí lo tenga. En otra cultura, de repente, el dejarse crecer el cabello, en el caso de los hombres, no tiene algo de malo, ¿sí? En el caso de las mujeres, el recortarse el cabello no tiene algo de malo. Sin embargo, vemos que de alguna manera son esas reglas, son esas normas de convivencia dentro de una cultura que rigen el comportamiento, la actitud, la manera de ser, la manera de interactuar, de comunicarse con las demás personas. Y a esto hace énfasis este primer término. La segunda definición nos dice que es la transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera determinada formación. Antes de definir qué es educación popular, les comento, según otros autores, por ejemplo, Jean Piaget nos dice que el principal objetivo de la educación consiste en formar personas capaces de hacer cosas nuevas, de hacer cosas distintas,
de transformar su entorno y no simplemente de repetir lo que otras generaciones han realizado. Eso nos dice Jean Piaget o Jean Piaget, ¿sí? Que entonces si nosotros queremos resultados distintos, debemos de actuar de manera distinta. Si nosotros pretendemos crear algo bueno, pues debemos de cambiar nuestros objetivos y debemos de trabajar en ello a razón de poderlo lograr. También nos dice Platón, que es otro personaje famoso en el tema de educación, que la educación permite al hombre superar el sentido común, ¿sí? Es decir, transitar de la realidad sensible a la realidad inteligible. Dicho de otra manera, transitar de lo aparente, de algo que aparenta ser, a algo real, a algo verdadero. Pues el verdadero conocimiento versa sobre lo inteligible, no sobre lo sensible. Eso dice Platón. Por ejemplo, Emmanuel Kant dice también que la educación es un proceso. Al hablar de un proceso significa que va paso a paso y que este proceso es complejo, pues comprende diversos aspectos, tales como, por ejemplo, la disciplina, la instrucción, la formación, el proceso cuyo objetivo último está orientado al desarrollo de las disposiciones humanas, tales como el raciocinio, la moralidad, la afectividad. Eso nos dice entonces Emmanuel Kant. Ahora, como ya conocemos algunos términos o ya refrescamos esa información de poder definir qué es educación, ahora vemos la educación popular. Y para iniciar con la educación popular, nos recordamos también que la educación se basa en dos ciencias. Número uno, pedagogía. La pedagogía es la ciencia de la educación. Pedagogo, entonces, se puede decir aquella persona que transmite conocimientos, ¿sí? Aunque en nuestro entorno, ¿verdad? Esa transmisión de conocimientos es algo positivo, no algo negativo, pero al final son conocimientos. Entonces, una persona que transmite conocimientos es un pedagogo. Pues en este sentido también encontramos nosotros a la didáctica. Y la didáctica es una rama de la pedagogía y también es una ciencia que se encarga, ¿sí?, del estudio de cómo las personas, cómo el pedagogo facilita esos conocimientos. Por eso es que el maestro, porque dicho sea de paso, tiene varios nombres: maestro, profesor, pedagogo, facilitador, orientador, entre otros, ¿sí? Entonces, lo normal es llamarle facilitador. Bueno, entonces el facilitador debe de tener esa cualidad de poder transmitir los conocimientos, de poder facilitar esos conocimientos de tal manera que el estudiante, que dicho sea de paso es el término actual más correcto, ¿sí? Estudiante, que también se le puede denominar como alumno, como educando, ¿sí? Entonces, acá el educando va a comprender cada uno de esos conocimientos que le está facilitando el maestro. Muy bien, entonces al recordar la pedagogía, al recordar la didáctica, ¿sí?, en el cual el facilitador utiliza métodos, herramientas, materiales, procedimientos, ¿sí?, tiene una planificación, además se rigen competencias, va a poder transmitir todos esos conocimientos. Por lo tanto, la educación popular es una rama de la pedagogía que basa el conocimiento, ¿sí? Todo aquel conocimiento, todo aquel grupo de conocimientos, cúmulo de conocimientos, que por lo regular nosotros decimos que esos conocimientos están en nuestra memoria, en nuestra cabeza. Entonces, basa esos conocimientos ¿en qué?
en experiencias, ¿sí? En experiencias. Si usted quiere aprender de algo en la vida, de repente hay personas que ya han pasado por esa experiencia y le pueden orientar. Entonces, simple y sencillamente, nos basamos en experiencias. Incluso el método científico para comprobar algo real, pues nos basamos también en la experiencia de alguien que ya lo experimentó antes. Entonces, sí o sí, hacemos uso de esos conocimientos a través de las experiencias, ya sea experiencias de otras personas o experiencias propias. También la educación popular hace uso del razonamiento. Razonar, ¿sí? Razonar, cómo resolver una problemática, ¿sí? Cómo obtener el fin primordial o cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. El razonamiento. Y también la educación popular basa o se basa en el contexto social del estudiante o del educando. Entonces, acá están inmersos tres aspectos. Número uno, la experiencia. Número dos, el razonamiento. Y número tres, el contexto. ¿Y qué es el contexto? Es el medio, es el lugar donde se desarrollan las personas. Es decir, que la persona aprende del medio que lo rodea. En este sentido, entonces, volvemos al mismo tema del inicio, que nosotros somos unos seres sociables, que sí o sí necesitamos de la sociedad para transmitir y para que nos den conocimientos, ¿sí? Basados en la experimentación, en la experiencia, basados también en el razonamiento y en el contexto social. La educación popular es un proceso de aprendizaje. Todos a diario aprendemos algo nuevo, algo distinto. Si usted no aprende algo distinto, pues cambie lo que está haciendo, cambie sus objetivos. Recordémonos que nosotros podemos o tenemos la capacidad de transformar muchas cosas, de transformar nuestro entorno. Entonces, la educación popular es un proceso de aprendizaje basado en la construcción del conocimiento transformador y participativo, tomando en cuenta el contexto social. Entonces, cada uno de nosotros puede incidir en algún grupo de personas, en una sociedad, de tal manera que debemos, cuando a usted le den la oportunidad de facilitar alguna charla en algún lugar, debe más o menos de conocer el contexto, a qué tipo de personas usted se va a dirigir, es decir, las personas a qué se dedican, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles, cuáles son las actividades importantes que realizan? ¿Mm? Es importante conocer el contexto. Y dentro del contexto nosotros encontramos, por ejemplo, religión, por ejemplo, también encontramos la organización propia de alguna comunidad, nosotros encontramos su ideología, ¿sí? Nosotros podemos encontrar el deporte que más practican, qué es lo que más les gusta hacer, a qué se dedican, ¿sí? ¿Cuál es la principal fuente de un ingreso económico? Es decir, el contexto social, conocer muchos aspectos para poder entonces dirigirse, que le entiendan el mensaje, ¿sí? Y que realmente puedan aplicar esos conocimientos en su entorno. Muy bien. Entonces, ahora, ¿para qué se utiliza la educación popular? Bueno, la educación popular se utiliza para clasificar una amplia gama de esfuerzos educativos desde los pueblos originarios, aporte de las comunidades. También se utiliza la educación popular en nuestro país o en América Latina, ¿sí? Desarrollada en América Latina desde los años 60 por Paulo Freire. Y acá Paulo Freire, entonces, para que nosotros tengamos ese conocimiento, Paulo Freire, pues es un personaje que realmente
brinda o brindó mucho y que realmente en la actualidad nosotros lo estamos utilizando, ¿sí? En la educación popular. Y este es un personaje que nació en septiembre del año 1921 en Recife, eh, de una provincia brasileña, ¿verdad? Pues este personaje, sus padres pertenecían a una clase media, en la cual pues le dieron la oportunidad de formarse académicamente. Cuando tenía 22 años, Pablo Freire ingresa a la universidad y estudia dos carreras paralelas o simultáneas. Una de ellas es el derecho, estudia el derecho, ¿verdad? Abogacía y notariado, y en la Universidad de Recife, y la otra carrera que también estudia en el mismo lugar es la filosofía y la psicología del lenguaje. Por lo tanto, él tuvo la oportunidad de llevar esas carreras simultáneas, sin embargo, se inclinó más a la segunda, a la filosofía y a la psicología del lenguaje. Tanto que en el año 1960, 67, 68, publica su primer libro. 4 años después, ya el libro es traducido al inglés y al español. Sin embargo, vemos nosotros cómo él tiene esa connotación, tiene esa inclinación para conocer de manera filosófica y de manera psicológica el desarrollo social en el entorno. Eh, Alfabetiza acá a 300 productores de caña en tan solo 45 días. Por lo tanto, la educación popular se desarrolla en América Latina desde los años 1960, por ejemplo, desde los años 60. Y uno de los pioneros fue Pablo Freire, mediante los procesos alfabetizadores. Nosotros, usted y yo, tenemos la posibilidad de poder alfabetizar a otras personas, aunque ya sean personas adultas, pero se les puede enseñar a leer y a escribir. Y por la experiencia que ellos tienen, nosotros les podemos ayudar en algunos asuntos y ellos nos pueden brindar sus conocimientos, sus experiencias, ¿sí? Porque acá trabaja ese tema alfabetizador, ese tema intercultural, ese tema del trabajo con los adultos, del trabajo social, del trabajo comunitario, entre otros, dentro de la gama extensa que tiene la educación. Paulo Freire, entonces, en tan solo 45 días, a estos trabajadores de los plantíos de azúcar les enseña a leer y a escribir, ¿sí? Pues el primer libro que publica es La educación como práctica de la libertad, donde dice que la educación debe convertirse en un proceso político. Todos somos seres políticos, somos seres sociables, ya que cada sujeto hace política desde cualquier espacio donde se encuentre. Por ejemplo, la sala de su hogar, en un aula, en su trabajo, hace diferentes procesos de educación relacionada a la política. La política no es mala, al final todos los seres humanos hacemos política, ¿verdad? Eh, Pablo Freire fallece a sus 75 años de edad y nos deja aproximadamente muchos libros. Dentro de ellos se mencionan algunos de ellos. Si usted gusta, lo puede indagar, investigar, por ejemplo, la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza, la pedagogía de la indignación, la pedagogía de la autonomía, las cartas a quien pretende enseñar la educación como práctica de la libertad, la importancia del acto de leer. Bueno, la educación y el cambio, la pedagogía erótica, entre muchos libros. Sin embargo, pues nosotros vemos que en nuestro término, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, Pablo Freire hace mucho énfasis en América Latina, ¿verdad? Características de la educación popular. Una de ellas, diversidad de corrientes de pensamiento en las que se inspira. Hay varias corrientes, como por ejemplo el positivismo, ¿sí? El materialismo, entre otras corrientes que versa o se basa la educación popular. También una característica más es que la educación popular
permite ese refuerzo, esa creación y esa consolidación de los procesos de organización en el sector popular, en el sector cultural, en el sector político, en el sector religioso, académico, ¿sí? Entonces, crea, refuerza y consolida esa organización. Y la educación popular hace uso de cada uno de estos aspectos, por lo cual es interesante que nosotros podamos entonces conocer el entorno al cual nosotros nos vamos a poder dirigir en cierto momento. Acá en nuestro país, en Guatemala, pues todos sabemos y conocemos que existe la clase alta, la clase media y la clase baja. Nosotros sabemos de que existe la pobreza y la pobreza extrema. En este escenario de la pobreza extrema, yo creo que cada uno de nosotros sabe y conoce que existe esa Guatemala profunda, esa Guatemala en la cual muchas personas eh, tienen la posibilidad únicamente, quizá de una sola vez al día, para consumir alimentos. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? ¿Cuál es el trabajo que realmente va a desarrollar y va a desempeñar el trabajador social? Conocer su entorno, conocer en qué versa entonces su cuidado alimenticio, su dieta alimenticia. Es interesante. Un dato que me llamó mucho la atención el día de ayer es que en América Latina, después de otro país, está Guatemala, con jóvenes de 16 años en adelante obesos. Una persona no puede estar obesa si no recibe alimentación, si no tiene alimentación o bastante alimentación. Entonces, viene a la mente que estos estudios han sido comprobados, por supuesto, pero esa sociedad que únicamente consume alimentos una vez al día, cuando bien le va, no pueden existir niños o jóvenes obesos, sino que realmente están en desnutrición crónica o aguda. Entonces están esos dos panoramas. Guatemala es un país en el que se viven en dos mundos, los que tienen o les sobran alimentos y aquellos que carecen de alimentos. Pero debemos de conocer el entorno, ¿sí? Debemos de conocer, si hablamos de la extrema pobreza, el hogar, las fuentes de ingreso, el consumo de alimentos, el agua, la energía, qué servicios básicos tienen o si no poseen. Entonces es ahí donde entra en función el trabajo de cada uno de nosotros. La educación popular también hace uso de instrumentos metodológicos y por supuesto al hacer uso también los puede crear esos instrumentos metodológicos y didácticos de acuerdo al contexto social del estrato que se está investigando, que se está trabajando. Y esa es una característica de la educación popular. Otra característica es el modelo educativo de una práctica descolonizadora, despatriarcalizadora y democratizadora. Es decir, que ahora nosotros ya no vivimos en época de la colonia, ¿sí? Ni en el tema del patriarcado, sino que ahora vivimos en una sociedad de democracia, pero aún existen esos rasgos, aún existen esas secuelas, aún existen esos efectos. Sin embargo, como ya vimos que la educación popular también tiene esa cualidad y esa facultad de transformar el entorno en el cual se vive y se convive. Entonces, busca una participación horizontal entre el pedagogo, ¿sí? Y el alumno, entre el maestro-alumno, entre el educador y el educando, entre el facilitador y el estudiante.
Entonces busca esa participación de tal manera que puedan generar conocimientos. Y es por eso que entra en función acá ese término, maestro facilitador, porque únicamente lo que va a hacer es facilitarle y que el mismo estudiante pueda generar su conocimiento. Por supuesto que el facilitarle, eso implica el conocimiento de métodos, el conocimiento de técnicas, que el estudiante va a poder percibir ese conocimiento, lo va a poder transformar y va a crear cosas nuevas. Busca también el espacio de diálogo, de encuentro y reflexión. Usted y yo estamos llamados entonces como conocedores, como entes de cambio, a transformar ese entorno a través del diálogo. Para resolver problemas, para resolver conflictos, no es necesario utilizar armas, no es necesario utilizar la diversidad de armas que pueden existir. Sí se puede dialogar. Entonces debemos de acudir como primer término al diálogo, buscar esos espacios, crear esos espacios de diálogo, esos espacios de encuentro y de reflexión, compartir las experiencias, ¿sí? Y ese realmente es el trabajo que cada uno de nosotros puede realizar, el trabajo social. Por último, todos aprenden y generan conocimiento popular y colectivo. Y esto es real, esto es real. Todos generamos conocimiento, todos lo hacemos. Y todos nos vemos inmersos dentro de ese conocimiento. Hay un dicho común en nuestro medio: el que anda en la miel, algo se le pega. El que anda con sabios, sabio es. ¿Esto qué significa entonces? Que de alguna manera va a incidir el contexto en nosotros. Y nosotros podemos incidir en algún contexto, en alguna sociedad, en alguna persona. Y usted y yo podemos incidir de manera positiva, como también podemos incidir de manera negativa. La invitación es que nosotros siempre podamos contribuir al desarrollo de nuestra sociedad de manera positiva, de manera asertiva, de manera afectiva también, por supuesto, que sea en el tiempo y con los recursos que se disponga, de manera eficiente y eficaz. Todos aprendemos, todos generamos conocimiento popular y conocimiento colectivo, y que de alguna manera en esto se basa la educación popular. La educación popular y el trabajo social. Educación popular implica la definición conjuntamente con las comunidades acerca de los problemas, la organización y la participación activa, aplicando los métodos más adecuados con la visión de acción social formativa y transformadora. Este es un término que realmente nos da el fin primordial. El fin primordial, conocer las comunidades, qué problemas tienen, qué tipo de organización tienen, si participan o no participan. Debemos de fomentar en ellos la participación activa, ¿sí? La organización correcta, la solución de sus problemas. En muchas ocasiones se ha tenido muy malas experiencias cuando a una sociedad se le regala todo. A una sociedad se le debe de enseñar a que no todo es regalado. Debemos de enseñarle, por ejemplo, el trabajo, formas, fuentes de empleo, participación, ¿sí? Aplicando métodos, técnicas adecuadas con el objetivo entonces
de que esa sociedad sea transformada, que esa sociedad sea formada para bien, para desarrollo, ese desarrollo sostenible, ese desarrollo sustentable que como país se necesita. Y esa es la invitación para que cada uno de nosotros entonces pueda tener ese acercamiento en su momento, compañeros estudiantes. En su momento vamos a tener ese acercamiento con la sociedad, si no es que cada uno de nosotros ya tiene ese acercamiento, pero debemos de considerar que la sociedad nosotros la podemos transformar a través del conocimiento, la podemos transformar o las personas la pueden transformar a través de ese conocimiento que se adquiere de forma oportuna, de manera correcta, ¿sí? De manera correcta, para que pueda ser una sociedad incluyente, una sociedad, porque recordémonos que Guatemala es multicultural, es plurilingüe y multiétnica. Entonces, que en lugar de verlo como un aspecto negativo, que podamos resaltar cada una de esas características, de tal manera que seamos una sociedad incluyente. Y me agrada mucho y me agrada enormemente ver en instituciones que de repente prestan un servicio dentro de la gastronomía, es decir, brindan alimentación a la población y que tienen personas con capacidades distintas trabajando en estos lugares, trabajando en estos entornos. Debemos de ser una sociedad incluyente, no una sociedad excluyente. Y debemos también de ser una sociedad muy empática, ponernos en el lugar de los demás, ayudar, contribuir, de tal manera entonces que podamos transformar todos esos paradigmas que existen, ¿sí? Todo ese retraso que existe. Por lo tanto, debemos de ser entes de cambio, entes transformadores que realmente la sociedad guatemalteca necesita. Educación popular, una herramienta para los caminos de transformación social. Es una rama de las ciencias sociales, por supuesto, específicamente de la pedagogía, porque tiene aportes comunitarios, se basa en los pueblos originarios, tiene la formación de sujetos políticos, también promueve una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, más incluyente, el diálogo de saberes, el trabajo con adultos. Muy bien. Ahora, compañeros estudiantes, pasamos al tema de nuestras preguntas. Número 1. Es una rama de la pedagogía que basa el conocimiento en las experiencias, el razonamiento y el contexto social. Número 2. Es la forma destinada a desarrollar la capacidad intelectual. Número 3. Plantea que la praxis es un elemento esencial para el proceso educativo. Número 4. Fue desarrollada en América Latina en los años 60. Y número 5, una de sus características es la diversidad de corrientes de pensamiento en la que se inspira. Yo le pido que usted pueda tomar entonces nota de estas preguntas o pueda tomarle una captura, pueda resolverlas y las tenga ya resueltas, preparadas para su evaluación en la 6ª semana. ¿Sí? Cada semana, al finalizar, tenemos 5 preguntas, de las cuales pues ya quedaron acá. En este espacio puede usted ver los videos cortos de cada clase o la clase grabada también, ¿sí? Y yo le suplico que, nuevamente la recomendación, en todas las sesiones usted pueda tomar nota de aquellos aspectos que usted considere importantes, oportunos para su formación académica. Así que muchas gracias por su atención. Les deseo un resto del día, del fin de semana excelente, que el día de mañana cada una de sus actividades puedan iniciar con éxito, siempre con buena actitud. Que Dios me los bendiga y por favor sigámonos cuidando en medio de esta situación adversa de salud que estamos viviendo como sociedad guatemalteca. Me dio un enorme placer el poderles saludar y poder compartir con ustedes este poquito de conocimientos
y les deseo éxitos, pero ante todo sean felices en lo que hagan. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.